¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Un Muy gusto. bien, gracias. Muchas gracias por tu participación en estos eventos y en estas actividades que estamos trabajando o que hemos comenzado a trabajar en la Universidad de Salta, eh, aproximándonos para la instrumentación del sistema de créditos universitarios. En el marco general, digamos, de las actividades que venimos desarrollando desde Secretaría Académica en ese contexto, bueno, nos pareció que la diplomatura en la que se enmarca tu curso, particularmente el aprendizaje autónomo en la educación superior que integra, perdón, el aprendizaje autónomo en la educación superior, este, esta conferencia está abierta a todos los participantes de la universidad y el curso es un poquitito más restrictivo por las características que tiene en sí mismo, ¿no? Así que bueno, queríamos agradecerte tu presencia y Un gusto. agradecer a los organizadores de estas actividades, principalmente a los integrantes del CIED, ¿sí? A la profesora Raquel Rodríguez, que es la directora del CIED, a Rodolfo Baspineiro, Tamara Costa, Licey Jiménez, que son profesional técnico docente pedagógico del CIED, a la Facultad de Humanidades, por ser el ámbito académico con el que se articuló, digamos, la propuesta formativa de la diplomatura, a todas las unidades académicas que sirvieron, digamos, de nexo y colaboraron en la convocatoria y se trabajó conjuntamente para esto con las unidades académicas, de modo que se puedan inscribir eh, participantes de la diplomatura de distintas áreas, de distintas carreras. Hemos tratado, digamos, de que esa convocatoria sea plural también, ¿no? Diversa. Así que, bueno, también agradecer a las facultades por esa tarea, a la profesora Iris Olartes y Carolina Berarde, que son las responsables del programa con el que estamos trabajando por el sistema de créditos. Así que bueno, en ese contexto, nosotros ya hemos desarrollado, seguramente muchos de los que están participando hoy acá, también hayan participado de actividades anteriores, otros conversatorios, algunos están participando también en otro curso de posgrado, ¿sí? Entonces, probablemente por ahí no digo que no se van a superponer contenidos ni procesos formativos, pero probablemente haya personas que estén involucradas en ambas actividades. Así que bueno, agradecerles por el esfuerzo formativo también que están haciendo. Con respecto a Marta, bueno, yo no te conocía, Marta, un gusto enorme y estoy viendo tu currículum, tus antecedentes y la verdad que tenés una formación sumamente interesante y variada, que creo que nos va a aportar muchísimo a esta actividad. Yo la voy a presentar, por supuesto, esto que voy a mencionar, Marta, es sumamente escueto en relación a toda su trayectoria, ¿no? Bueno, Marta es licenciada en psicología, licenciada en ciencias de la educación con especialización en psicopedagogía, profesora de ciencias de la educación, es especialista en psicología educacional con orientación en docencia, especialista en educación, magíster en educación con especialización en gestión y es doctora en educación. Actualmente desarrolla una investigación sobre producciones escritas en posgrado en el marco de su postdoctorado. Con más de 40 años de experiencia docente en todos los niveles educativos, ha dedicado los últimos 25 años a la formación pedagógica de docentes y profesionales en programas de especialización, maestría y doctorado en México, por ejemplo, El Salvador, Paraguay, Ecuador y Argentina. Se ha especializado en planificación, prácticas de enseñanza, evaluación de carreras, planes de estudio de aprendizaje, además de talleres de tesis. Ha capacitado docentes en modalidad presencial y virtual en Paraguay, Argentina, Uruguay y México y ha participado como expositora en más de 60 congresos nacionales e internacionales. Integra comisiones editoriales y de evaluación de revistas académicas,
Es autora y coautora de 25 libros y más de 30 artículos con referato. Ha sido asesora pedagógica del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina y actualmente se desempeña como par evaluador internacional, directora y coordinadora de programas universitarios en la Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Palermo y Universidad Favaloro, entre otros. Bueno, espero haber sido, digamos, de alguna forma mostrado el panorama de tu forma, de tu amplia formación, y si querés hacer alguna, digamos, referencia particular que te interese destacar, bueno. Ah, un gusto estar acá, muchas gracias por la confianza y en general, bueno, yo trabajo mucho con tesis de maestría y de doctorado y todo el que tenga que hacer algún curso le digo dos cosas. Primero que cada título abre una puerta, es decir, cada título nos va abriendo puertas. Y la otra cuestión es que hay que ser perseverante. Es el secreto de toda formación, es decir, ponerlo en agenda. Es decir, cuando yo tengo un curso, yo lo tengo que poner en la agenda como si fuera un trabajo. Porque si no, nunca tengo tiempo porque nos gusta más trabajar que ponernos a hacer el trabajo en forma sistemática. Entonces, les hago esas dos recomendaciones que les hago en general a los estudiantes, es pensar que cada espacio formativo me va a abrir una puerta, ya sea del conocimiento o una puerta real. Los títulos de posgrado abren puertas nacionales e internacionales y además que hay que ponerlo en agenda. Es decir, si no, cuando no lo ponemos en la agenda, lo que nos pasa es, uy, tenía que hacer el trabajo y estoy apurado y me sale fuera de tiempo. Bueno, entonces les recomiendo ponerse un tiempito para poder resolver el tema, ponerlo en agenda, que es parte del trabajo autónomo que hoy vamos a trabajar, que es colocarlo en agenda. No lo puse en la charla, pero lo puedo decir ahora. Así que agradezco esta cálida presentación y el interés por lo que vamos a hacer. Muchas gracias. No, por favor, y justamente pido disculpas porque no mencioné el nombre de la conferencia. La conferencia se llama Educación Superior en Tiempos de Cambio, Desafíos y Potencialidades del Aprendizaje Autónomo, justamente, que es lo que estás planteando. Así que bueno, con esta brevísima presentación te dejamos con los participantes y agradecemos a todos los que están conectados por el canal de YouTube, por Zoom. Sí, gracias. Bueno, bueno, gracias por la presentación, gracias por la presencia. Y si les parece bien, empezamos entonces con la charla. Sí, Muchas sí, gracias sí. y quedo a disposición. Muy bien, acá volvemos. Bueno, nosotros a mí me gusta comenzar las charlas haciendo, bueno, me van a ver que me la paso haciendo preguntas, es compartir estas preguntas. Eh, ¿Qué prácticas personales y profesionales vamos a conservar? ¿Cuáles queremos cambiar y cuáles vamos a abandonar? ¿Por qué puse personales y profesionales? Porque creo que no se puede ser un buen profesional si no se es una buena persona. Entonces, en general, somos integrales. eh, no basta con conocer mucho de algo. A veces uno dice, ay, ¿cuánto conoce? Pero no lo sabe transmitir. Y bueno, tiene problemas, porque del otro lado, si tenemos estudiantes, necesitamos que los estudiantes no queden afuera del campo. Nosotros vamos a hacer, como les contaba antes, un recorrido con foco en los autores. ¿Por qué? Porque de esa manera yo lo que hago es tratar de abrir a que ustedes puedan seguir leyendo los textos y viendo qué otras cosas más dicen de interesantes los autores. Veremos los 6 autores que son el foco de esta diplomatura y veremos el aporte de otros autores que no están ahí, pero que nos permitirán comprender qué dicen esos autores. ¿Qué pasa? Cuando nosotros leemos un texto, si somos de la profesión, van a ver que todo nos parece conocido. Si no somos de ese campo educativo, el campo educativo, lo que nos pasa es que nos dicen algo que para poder entenderlo necesitamos
que nos repongan, se dice, que lo repongan, que nos digan de qué está hablando. Vieron que a veces decimos, pero ¿de qué estará hablando? Entonces, este será un pretexto para abordar el tema. Por eso lo que vamos a hacer es trabajar al modo de un investigador. ¿Qué necesita un investigador? Necesita conocer los principales debates desarrollados. Siempre le decimos a los estudiantes cuáles son los antecedentes que hay en este tema, cuál es el estado del arte, qué se investigó, qué se sabe. También hay que ver que los autores no nacen de la nada, sino que en general lo que hacen los autores es dialogar con otros autores que a veces mencionan y a veces no, y por eso tenemos que saber mucho más, de con quién están dialogando, ver qué retoman y ver qué ponen en cuestión. Es decir, los autores para poder avanzar ponen en cuestión. Hoy estaba leyendo a Bachelard para un- un curso que tengo que dar en un doctorado sobre epistemología y multiplicidad de métodos. Bachelard es un autor hermoso que habla de la formación del espíritu científico. Y lo que decía Bachelard es precisamente una de las cosas que tenemos que mirar en la ciencia es cuáles son los obstáculos. Y en principio uno de los obstáculos que uno identifica es el sentido común. El sentido común lo que tiene es que es económico, es decir, no me hace pensar. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que no me hace pensar. Es decir, lo mismo que se ofrece como ventaja se me aparece como desventaja. No lo cuestiono, no lo pongo en cuestión. Cuando uno ve que hay una forma de pensar que, que se comparte demasiado y nadie le pone una pregunta, eh, pongámosle pregunta a nosotros. Es así. Y una de las cosas que dicen estos autores, que a mí me parece interesante para poner el ejemplo, es, todos sabemos que nosotros, la Tierra, gira alrededor del Sol. Todos lo sabemos. A nivel científico nadie lo va a cuestionar a esta altura. Sin embargo, cuando nosotros nos despertamos, ¿qué decimos? Salió el sol, las nubes se ocultaron, ¿eh? Se ocultó el sol. Es decir, ¿qué nos dicen estos autores? Nos dicen que a pesar de que tenemos unos conocimientos científicos, en la vida cotidiana nosotros no los usamos en forma constante y tampoco nos cuestionamos sobre eso, sino que hay cuestiones de sentido común, cuestiones de opinión, que compartimos en la sociedad que hace que permanezcan en nosotros esa forma de mirar. Nadie va a decir, la Tierra parece... Bueno, entonces nos invitan a poner preguntas ahí. Una de, como les dije al principio, los docentes con los contenidos, yo entre otras cosas en la vida me dedico a la didáctica, los seleccionamos, los organizamos y los secuenciamos. Cuando a un contenido le sigue otro de manera secuenciada lineal, precisamente esa es la secuencia. Un contenido le sigue el otro. A veces los problemas que tenemos con las secuencias lineales es que no hay mucha linealidad, es decir, uno a veces ve contenidos que están sin relación entre sí, que es una forma tradicional de enseñanza. Sobre esto voy a volver. Pero tenemos otras formas que es espiralada, es decir, voy tomando distintos conceptos y los voy integrando, o como Zoom, que es cuando los trabajo en profundidad. Vamos a tratar de que esta charla sea espiralada y como Zoom. Entonces vamos a ir en este abordaje de lo general a lo particular, de la sociedad a los aprendizajes. Esa es la forma en que vamos a abordar los contenidos. Es la forma en que he seleccionado los textos para este abordaje. Y para eso en los aprendizajes puse una imagen de un trabajo grupal que estábamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey cuando fuimos a hacer el curso sobre recursos educativos abiertos. ¿Por qué puse una foto? Porque si ustedes ponen, hagan la prueba, aula, van a ver que la mayoría de las aulas que salen como fotos
tienen estas características. Primero, aulas vacías. Las aulas parece que son solo vacías. La otra característica es que tienen una matriz tradicional, donde el docente está delante y los alumnos detrás. ¿Qué, qué cosa llamativa hay que si se lo piden a la IA, sale una cosa muy similar? La diferencia es que adelante está el docente con una pantalla y los estudiantes están con sus computadoras. Entonces, la primera cuestión que tenemos que pensar es qué creencias o qué supuestos tenemos que poner en cuestión. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la enseñanza? ¿Cómo se aprende? Bueno, entonces vamos a empezar, dijimos, por la sociedad. La constante en nuestra sociedad, la constante es el cambio. Es decir, no podemos decir que no hay cambios. Lo que podemos decir es que hay cambios en el ritmo de vida. Por ejemplo, mi abuela manejaba un Forte a bigote. ¿Se imaginan el ritmo de vida de mi abuela? Una distribución de recursos, el cuidado del ambiente, la paz, la tecnología, están los objetivos para el desarrollo, que están todos tratando de pensar en eso, y también incluida la denominación de sociedad del conocimiento. Yo les puse comillas porque en realidad los autores que piensan en la sociedad del conocimiento la piensan como una sociedad de integración de todos y demás, pero la denominación, Drucker y otro, la denominación nos puede traer confusiones, nos puede hacer pensar que la sociedad es solo del conocimiento. ¿Eh? Y hay un video muy, les diría que preocupante, que dice que la sociedad del conocimiento va a dividir de nuevo las aguas entre los que saben y los que hacen. ¿Eh? Entonces, tengamos cuidado con las denominaciones, porque del conocimiento nos deja fuera las relaciones, la afectividad, las emociones, las relaciones con los otros, las comunicaciones humanas. Es decir, la primera cuestión que invito a pensar es cuando uso una categoría, siempre las categorías tienen una teoría que la sostiene. ¿Qué teoría está sosteniendo pensar que la sociedad es solo del conocimiento? ¿Y qué consecuencias prácticas tiene una sociedad que es solo del conocimiento? Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión. Nosotros hace algo más de 3 años estuvimos confinados a nuestros hogares producto del COVID-19. 3 años nada más, no hace tanto. Pero sin embargo, las huellas de esas actividades, de haber estado solos en nuestras casas, sin comunicación o comunicación solo a través de la computadora, perduran en nuestra vida. Piensen que los que estaban en ese momento en inicial, ahora están en primaria, ¿eh? Los niños de inicial, que es la etapa de socialización, de intercambio, de negociación sobre los recursos, que esto es mío y esto es tuyo, estuvieron adelante de una pantalla. Que los chicos de primaria y sobre todo de los primeros años también. ¿M? Y que ahora estarán en los últimos años de primaria, pero que no se hizo, no se produjo esa socialización con los compañeros. Que los niños que estaban en primaria ahora están en secundaria, con las consecuencias que puede tener, y los de secundaria los tenemos en la universidad. Y ustedes habrán visto, si sobre todo si son de los primeros años, que la formación, el aprendizaje de esos, el desempeño de esos estudiantes ha variado. Y se preguntarán por qué. No es solamente porque hay un cambio generacional, sino porque estas prácticas tienen consecuencias. Una de las consecuencias es que los estudiantes tienden a querer hacer los trabajos solos. Entonces, la pregunta que yo les hago es qué pasa si nosotros no desarrollamos un trabajo con otros. ¿Eh? ¿Qué pasa si estos estudiantes no se acostumbran a trabajar en una de las competencias básicas transversales que traen consecuencias de mala praxis en el caso de los profesionales de la salud, que es el trabajo en equipo y la comunicación? ¿Eh? Entonces,
las consecuencias de nuestras experiencias en el pasado cercano tiene ahora consecuencias. ¿Eh? Bueno, entonces acá hay un autor que yo les dejé, que se llama Arauco Moncano, y otros, trabaja con otros, expresan que el estudiante tiene que asumir responsabilidades y comprometerse con su aprendizaje, ¿no? Suena lindo, ¿no? Como cuando yo era docente de formación docente, las estudiantes decían, el niño es constructor de su propio aprendizaje. Y decía, y bueno, ¿cómo lo ves en la clase? Y me paro y hablo. Y sí, construirán solos los niños porque no estamos haciendo nada. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para que asuman responsabilidades y compromisos? Y ahora la pregunta que les hago es, ¿cuántas veces les damos a los estudiantes la posibilidad de elegir algo? De estas dos actividades, elegí una. ¿Qué pasa cuando ustedes le dan eso? Lo que les pasa es que el estudiante sospecha que hay una que debe ser mejor que la otra, que nosotros alguna trampa estamos haciendo porque no están acostumbrados a elegir. Yo les pregunto a ustedes cuántas veces a ustedes en su formación les dieron la posibilidad de elegir algo. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer es qué profesionales estamos formando y qué ciudadanos, porque además de profesionales formamos ciudadanos, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota de una compañera mía que cuando fue la elección de presidente hace 2 años, ella trabaja con residentes de medicina y una residente le dijo que lo tenía resuelto. Le había preguntado al chat GPT a quién tenía que votar y el chat ya se lo había dicho. Y eso era lo que iba a hacer. Entonces, eh, ¿cuántas veces les damos la opción de elegir y con qué argumentos? También dicen estos autores que los estudiantes tienen un manejo teórico de las estrategias de aprendizaje. Yo les diría que tienen un manejo teórico de las prácticas. Y si el manejo es teórico, el manejo es solo teórico. Yo les pregunto cuántos de ustedes se animarían a operarse con un cirujano que aprendió de manera teórica. O cuántos le darían una actividad a un ingeniero que solo aprendió de manera teórica. Entonces, la teoría es insuficiente. Si bien hay una vieja frase que dice la teoría lo puede todo, es insuficiente. Los autores lo que dicen es, ¿cómo aprendimos un deporte? Lo aprendimos haciendo. Después vimos las reglas. Entonces, la práctica es insustituible. No podemos tener solamente un manejo teórico de nada. Se aprende haciendo. Y también, dicen estos autores, la autonomía de los estudiantes favorece la calidad y el desarrollo de la humanidad. Y acá tenemos un problema inverso a lo que a lo mejor creemos. Todos creemos que la educación promueve el ascenso social, el cambio, etc. El problema es si le dejamos solo a la educación. La educación sola no va a poder promover el desarrollo de la humanidad, ¿eh? No es la única variable. Cuando a ustedes le dan una única variable como explicación para cómo movilizar algo, es como cualquier cosa. Ustedes piensen, un auto no se mueve solo porque tiene un motor, ¿eh? Se mueve por una multiplicidad de factores. Bueno, la educación sucede lo mismo. Entonces nosotros en la sociedad habitamos un territorio que nos habita. Ustedes están en Salta, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en la provincia, aunque algunos me digan, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, es un territorio que habito y que me habita. Y que nosotros, de acuerdo a nuestra profesión, como vimos antes, tenemos una serie de preguntas. Yo les hablo a todos como si fueran uno. Sin embargo, yo sé que si ahora les pregunto qué cuestiones les llamó la atención de lo que dije, ninguno va a contestar lo mismo. Es decir, yo cuando doy una clase, cuando doy una consigna, cuando trabajo, hablo a todos como si fueran una única cabeza, pero sabiendo que es una ficción. Es decir, ustedes están haciéndose distintas preguntas. Estoy trabajando con un autor que viene de la filosofía. Entonces, cada uno de nosotros hace foco en algo. Y para darles un ejemplo, ustedes abren un libro y cuando abren el libro, si ya lo vieron antes y lo subrayaron, se van a dar cuenta que ahora subrayarían otras cosas.
¿Por qué? Porque fueron con otras preguntas a ese libro. Hay un autor que lo trabaja que se llama Gadamer. Entonces, el territorio lo habitamos y nos habita. Acá les traje una foto de México, que sacó, no sé si es de México o de Guatemala, que sacó mi hija. Bueno, entonces, en estos tiempos donde lo que abunda es el llame ya, responda inmediatamente, y la forma de que nos hablan es rapidito, recuerden que si no nos tomamos tiempo no podemos reflexionar. Es decir, si yo espero que alguien me conteste ya, no le doy tiempo para la respuesta. Entonces, es una invitación a la mesura, a la tranquilidad, y a pensar que siempre hacemos foco en algo. Entonces, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Mm? ¿Alguien que quiera decir qué ve? ¿Qué les pasa cuando ven esta imagen? ¿Mm? ¿Vieron? Esto es lo que cuando yo les cuento. Yo en general soy preguntona. Entonces, cuando abro la pregunta, siempre les hago el chiste que no me hagan una balanza de respuestas porque me voy a abrumar. ¿Por qué? Porque en general, no importa a quién le preguntemos, no contestan, porque no estamos acostumbrados a contestar. ¿eh? Entonces, bueno, acá veo que saludan, pero todavía ninguno dice que ve, que tiene perspectivas. Bien, efectivamente, voy a tratar de cerrar esto. Yo puedo ver un rostro de frente y puedo ver un rostro de costado, de perfil. Si veo el de perfil, no veo el de frente. No puedo ver las dos cosas a la vez. Entonces, vamos a mirarlos de la izquierda primero, las imágenes de la izquierda. Generalmente nos muestran la imagen del 6 y el 9 como, bueno, nos tenemos que poner en los zapatos del otro. Bueno, yo les invito a pensar al revés. Nosotros tenemos que con el otro tratar de negociar y ver de qué se trata. Porque si yo me pongo los zapatos, el 9 se pone en los zapatos del 6, va a decir que es un 6, y el 6 es el del 9, va a decir que es un 9. Entonces no vamos a resolver el problema, no vamos a ver la realidad compleja en la que hay. Lo mismo pasa abajo, que es que es una M o es una W, es una M de mujer o es una W. Bueno, entonces, los invito a pensar que solo con el otro voy a poder construir la dimensión de la complejidad que es el mundo. El mundo es complejo. Entonces ahora los invito a mirar las de la derecha. Si ustedes, Mira, yo estoy con el Zoom de la hay temperatura. José Rasgido, te estamos escuchando, José. Si vos querés que te escuchemos, estás invitadísimo. Pero te cuento, te estábamos escuchando. Perdón, perdón. No, 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 no te preocupes, no pasa nada. Em, bueno, siempre hago el mismo chiste, José, que no perdono porque no soy cura, pero bueno, es para darle un poco de humor. Si ustedes miran las imágenes de la derecha, van a ver que cada uno cuando ve esa figura, imagina algo diferente. Por lo tanto, los invito a pensar con la imagen que está a la derecha abajo. Es decir, hay un objeto, la realidad es así de compleja, tiene dimensiones, y de acuerdo a cómo lo iluminemos, a la teoría que la abordemos, vamos a ver cosas distintas. ¿Cómo vamos a ver el objeto? Solo si trabajamos con otros. Así que bueno. Entonces, yo pasé por la sociedad, ahora voy a pasar por las escalas del desarrollo curricular para llegar a la escala del aula. ¿Por qué traje esto? Porque en las distintas escalas, yo estoy trabajando con una autora que se llama Flavia Terici, Terici con G, Hey, Teri, Hey, que trabaja sobre currículum. Flavia Terici lo que muestra es que en cada escala hay un desarrollo curricular, es un desarrollo del currículum, que no es que nosotros vamos banalizando el conocimiento a medida que pasa por las escalas, y que enseñamos algo banalizado, sino que producimos contenidos para la enseñanza. Bueno, entonces, en el aula, ¿qué pasa? Hay cuatro componentes que se relacionan de manera espiralada. Yo voy a entrar a aprendizajes. Los otros tres se relacionan ineludiblemente. Pero les traje una imagen que los que me conocen
saben que llevo conmigo porque es entrañable, que es la imagen de los dinosaurios que dicen estrella fugaz, espero que haya un cambio en nuestra aburrida vida, un cambio catastrófico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es pensar cuál es el problema y qué quiero cambiar. ¿Mm? Para eso voy a entrar a teorías del aprendizaje. ¿Por qué las teorías? Porque ofrecen explicaciones sobre cómo se propicia, favorece el aprendizaje. ¿Y por qué nos interesan? Porque las teorías influyen en las decisiones que tomamos sobre la planificación, la enseñanza y la evaluación de aprendizajes. ¿Y qué pasa con nuestras creencias? Que es lo que Bachelard está cuestionando. Las creencias son difíciles de erradicar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos producir un cambio, propiciar un cambio? Pensar en el futuro deseado, es decir, hacia dónde quiero ir. Después, empezar a trabajar sobre nuestros supuestos, nuestras creencias, incluir las miradas, ver qué se puede hacer. Nunca se puede, el cambio nunca es abrupto, no es revolucionario. Voy haciendo un cambio, propicio un cambio y lo chequeo, ver qué condiciones tengo que obstaculizan y favorecen y evaluar. Yo en general les hago una pregunta a los docentes que es completar una oración, que es el aprendiz es cómo, ¿no? El aprendiz es cómo. Y entonces aparecen estas respuestas. El aprendiz es como una hoja en blanco, un papel en blanco, una tabla. Bien, ustedes dirán, bueno, pero eso ya sabemos que no. Sin embargo, las creencias son resistentes. Entonces nos aparece esta respuesta. El aprendiz es como una esponja, es un clásico. Una esponja que yo siempre les digo que se estruja para poder aprender más. El aprendiz es como un diamante en bruto, un diamante, pero en bruto, que nosotros vamos a pulir, es decir, un objeto. El aprendiz es como una arcilla a moldear. El aprendiz es como una planta, como los que se termina, ustedes saben que la niñez se termina de configurar en el siglo XIX y que se dice que el niño es como una planta a la que hay que formar. De hecho, llevamos a nuestros niños en Argentina al jardín de infantes, el jardín donde van a estar los infantes, que los vamos a tutorear. Y el aprendiz es como un niño, es decir, está en posición heterónoma. Es decir, yo le voy a decir qué hay que hacer. No importa en qué nivel educativo lo pregunte, no importa en qué país lo pregunte, no importa de qué profesiones sean, algunas de estas cosas siempre salen. Ahora, las teorías que nos dijeron, a fines del siglo XIX, la filosofía se divide en su objeto y su método propio, y para ser reconocida la psicología como ciencia, empieza a sostener los principios de las ciencias naturales, es decir, que había que observar y experimentar. A fines del siglo XIX tenemos a Pavlov, que todos recordarán, con el perrito, que no sé si ustedes sabían, pero lo tenían atado, muerto de hambre, y le sacaban un dispositivo, y entonces vieron que había una relación entre los reflejos condicionados y los incondicionados. Los conductistas ponían a los gatitos adentro de una caja y veían cómo hacía para salir. El individuo aislado, en situación de laboratorio y muerto de hambre. También la rata en el laberinto, a ver cómo sale. A mí me gusta esta imagen porque es una rata vivaracha, ¿no? Que quiere salir. Y la palomita y el reforzamiento de la respuesta correcta. Acá tenemos a Skinner. Y lo más próximo a la vida de los hombres y mujeres, los monos, que no hacen por ensayo y error, sino que lo hacen de manera interiorizada y lo resuelven. Así que cuando nosotros decimos los estudiantes, ¿cómo aprenden los estudiantes? Sí, por ensayo y error. Estamos acá, en esto que compartimos con los animales, es verdad, algunos los compartimos. Ahora vinieron otros autores que nos dijeron que no solamente aprendemos de esa manera, que a lo mejor las destrezas podemos aprender, sino que aprendemos por descubrimiento o por redescubrimiento, por interacción, relacionándonos con otros, a través de experiencias y vivencias. En este caso, lo que se sostiene es que el docente controla el aprendizaje. Si ustedes no aprenden, la responsable soy yo, porque me vuelve a mí, porque no planifique bien. Ahora, en este caso, cuando incluimos la dimensión propiamente humana, sabemos que no controlamos el aprendizaje.
Lo podemos favorecer, propiciar, etc. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que podemos elegir de enseñanza y aprendizaje? La del aula vacía. En la segunda estoy yo ahí antes de la pandemia, la del trabajo compartido, la del estudiante solo ante la cámara o la del estudiante con un profesor o quien sea participando. Hoy es una charla, es una conferencia, pero si esto fuera una actividad, tendríamos actividades grupales. Es decir, yo les diría, bueno, ahora miren esta película, vayan a trabajar en forma autónoma por grupos, y que tiene varias ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Tiene que nos conocemos, que en realidad trabajamos con otro, etc. Pero llegar a eso, si llegamos al final, lo podemos hacer. Ahora entramos al aprendizaje autónomo. ¿Ven lo que hice? Hablé de la sociedad, hablé de las escalas de la gestión curricular, entré al aula, y hablé de los 4 componentes del aula, elegí aprendizaje, trabajé sobre aprendizaje, teorías del aprendizaje y ahora entré a aprendizaje autónomo. ¿Qué es el aprendizaje autónomo? Se dice que es el que toma el control de su aprendizaje el estudiante. ¿En qué se diferencia? Si yo vuelvo con las teorías que les mostré antes, habrán visto que veíamos a la rata, la paloma, el gato, el perro y el mono. Esas teorías lo que sostienen, sobre todo las primeras, es que el docente controla el aprendizaje. Ven que ahora hay una inversión acerca de quién controla el aprendizaje. Cada uno va a tener que tener el control de su aprendizaje. ¿Y qué tiene que hacer para eso? Tiene que establecer metas, gestionar el tiempo y evaluar su progreso. Establecer metas está vinculado con un autor que no vamos a trabajar hoy, que se llama Carl Roger, que lo que decía es que para poder favorecer que el estudiante asuma ese compromiso, se podía hacer un contrato. Entonces, lo que decía Carl Roger es en el marco de un aprendizaje no directivo. Yo hago un contrato con el estudiante y el estudiante se compromete a. Es decir, ven que están tomando control del aprendizaje por parte del estudiante, están confrontando con lo que aparecía aquí. ¿Cuál es la teoría dominante acá? Se llama conductismo. ¿Por qué? Porque yo observo conductas. Observo las conductas y lo que cambio son las conductas, es decir, lo observable. ¿Dónde surge el conductismo? En Estados Unidos, en el marco de la búsqueda de que todos piensen como americanos. El conductismo sobrevive a nuestros días. En la publicidad pueden ver el efecto del conductismo, en el uso del Facebook pueden ver el efecto del conductismo. ¿Qué hace el conductismo? Refuerza la respuesta que quiero que perdure. Refuerzo esa respuesta. Ahora, sabemos que somos personas atravesadas por el lenguaje, y por lo tanto aprendemos con otros. Sobre todo aprendemos a comunicarnos y trabajar en equipo con otros. Y que las capacidades se desarrollan con los otros. Entonces ahora llegamos de nuevo al aprendizaje autónomo. ¿Qué hace el estudiante? Entonces, ven que ahí tengo 2 teorías en disputa, que es una que dice que el docente controla el aprendizaje y la otra que está diciendo, no, el que tiene que controlar el aprendizaje es el estudiante. Ahora, esta definición, la que yo les acabo de compartir, es el que toma el control, establece las metas, gestiona el tiempo y evalúa el progreso, es una definición de tipo descriptiva. Es decir, dice que hace, pero ¿cómo aprendemos? No explica cómo hacerlo. Vieron que en general ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces ahora voy a compartir lo que van diciendo otros autores. Aprendemos mediante un proceso de comprensión que se transmite mediante el lenguaje. Ahora, yo voy a salir 5 minutos de acá. Yo hasta ahora he trabajado 40 minutos sobre estos conceptos. ¿Por qué es importante darle la palabra a los estudiantes? Porque la atención es lábil, es decir, es corta.
Cuando yo estudiaba en magisterio, nos decían que el adulto entre 40 y 50 minutos puede atender. Yo estoy segura que ustedes ya me abandonaron varias veces, a pesar de que tienen su carita ahí puesta y que me miran, ¿no? Y que parecen atentos, atentas. Bueno, ¿por qué? Porque nuestra cabeza va y viene, porque estamos en una sociedad en constante cambio, porque estamos acostumbrados a hacer muchas cosas, porque la atención ahora es corta, si no piensen en la televisión. Me dan una información, me ponen una promoción, me dan otra información, me ponen una publicidad, me dan una información, me ponen otra publicidad, Es decir, estamos todo el tiempo en ese tipo de cortos, informaciones cortas que nos dan en grajeas. ¿De dónde viene? Del conductismo. Es decir, dosis de información cortas para que el otro vaya haciendo lo que yo quiero que haga. ¿Sí? Ahora, ¿por qué vine acá? Porque el tema es que para poder reflexionar necesito tiempo. Para poder reflexionar necesito tiempo. Ahora en China les han puesto unas vinchitas a los niños que controlan la atención. Entonces, la vinchita, cuando el niño está atento, se pone color, tiene una lucecita verde, cuando el niño está desatento, se pone roja. Ya estarán pensando las consecuencias para el sistema nervioso del niño en formación. Bueno, pero además, vamos a suponer que no le alterara nada tener toda esa cantidad de estímulos, ¿no?, que vienen al sistema nervioso. Es imposible que alguien esté el 100% del tiempo atento. Porque si ustedes están el 100% del tiempo atentos, no pueden pensar, bueno, ¿y esto cómo lo haría? ¿Y esto será así? ¿Y por qué yo lo hago de otra manera? Y a mí me pasa otra cosa con los estudiantes. Bueno, mientras yo voy hablando, ustedes van pensando otras cosas. Yo no puedo creer que están solo escuchando, ¿eh? Porque es un poco, ¿vieron el chiste de, a mí me gusta mucho Mafalda? ¿Vieron Felipe? A mí me encanta Felipe. Felipe está en la clase y dice, tengo que estar atento a lo que dice la señorita, prestando atención, tengo que prestar atención, tengo que prestar atención, tengo que prestar atención. Y en eso la señorita le dice, ¿entendieron, chicos? Y él estuvo todo el tiempo tratando de pensar que tiene que prestar atención. Entonces, el tema es que nuestra cabeza, para poder funcionar, necesita también momentos donde abramos. ¿Ven? Yo estoy ahora haciendo algo que se llama el diálogo como conversación. Es decir, no estoy trabajando sobre un concepto, sino que estoy tratando de aflojar un poco la cantidad de conceptos que les estoy dando todos juntos y conversar sobre cosas que les está pasando, que yo sé que les está pasando porque nos pasa a todos. Es decir, yo, por ejemplo, si estoy en una reunión que estamos 2 horas y bueno, si no hay algo que me interese demasiado, a veces me distraigo. En el doctorado yo escuchaba al profesor, tomaba apuntes, chateaba con mi marido, chateaba con mi hija, buscaba los autores y los pasaba a mis compañeros. Todo eso hacía. ¿Por qué vamos a pensar que los estudiantes hacen otra cosa? Que nos están escuchando todo el tiempo, si nosotros hacemos otras cosas a la vez. Entonces, tenemos que saber que la tecnología atraviesa nuestras prácticas, por un lado facilita, es decir, yo les hablo de autores y ustedes podrían buscarlos, les hablo de términos, podrían buscarlos, podrían intercambiar con algún compañero, no hay problema. Eso no quiere decir que no estén atentos. Mira, acá Gonzalo dice que en las clases de óptica usas la imagen de la derecha. Sí. Em, Así que, en principio, aflojemos el llame ya. Es decir, aflojemos la cantidad de contenido que les damos a los estudiantes. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, decimos, bueno, pero nosotros tenemos que darles todo esto. Bien. ¿Lo están aprendiendo? Ese es el tema que ustedes se tienen que preguntar. ¿Qué están aprendiendo los estudiantes? Si no, nos va a pasar como un chiste, ¿no? Que no lo traje, pero se los cuento, donde hay 2 nenes y un perrito. El perrito se llama Chispitas. Entonces un nene le dice al otro, le enseñé a Chispitas a silbar. Y el otro le dice, pero no lo veo silbando. Y el otro le dice, yo te dije que le enseñé, no que él aprendió. ¿Eh? Bueno,
Entonces a veces nosotros decimos, ah, pero yo les enseñé. Ah, bien, ¿aprendieron eso? ¿Eh? Es difícil. Una de las cosas más difíciles es las relaciones entre los conceptos. Yo estoy dando una materia en una maestría en otro país y lo que les pido es un mapa mental, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual. Es decir, algo que organice los conceptos de alguna manera, de lo general a lo particular, de izquierda a derecha o del centro a la periferia. Lo explico, digo de dónde viene, les muestro cómo se hace. Usamos el Lucidchart, que una plataforma, Lucidchart, las invito a que lo miren, que van a ver que es muy práctico, que es muy intuitivo, que es gratuito. Después que usan varias veces, les pide que lo paguen, ustedes borran lo que hicieron y lo vuelven a usar, que es la clave de las IA para seguir usándolo. Sin embargo, hay estudiantes que les tengo que enseñar como un paso a paso. Paso uno, colocar el tema central. Ahora, ¿cuáles son los dos temas que se derivan de este tema central? Este y este. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a relacionar los conceptos. Si nosotros no relacionamos los conceptos, bueno, ustedes conocerán la hoja del irupé, ¿no? Yo pienso que nuestros conceptos son como especie de irupé en el agua. Entonces, cuando quiero un concepto, yo esto alguna vez lo vi. ¿Dónde estaba? ¿Qué era lo que decía? ¿Con qué se relacionaba? Entonces, tengamos en cuenta que el aprendizaje no lo controlamos. Entonces, ahí estamos. Nosotros no controlamos, pero sí podemos propiciarlo. ¿eh? Entonces, vamos a volver sobre ese tema. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, debates, desacuerdos? ¿Mm? Los que están en el Zoom, que pueden preguntar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Están en desacuerdo? Están invitados a estar en desacuerdo. No tengo, no tengo la palabra revelada. ¿Qué va a ser? Si fuera así, es más fácil, ¿no? Pero, bueno, muy bien, gracias, Judith. Bueno, entonces, para poder enseñar, solo les cuento qué hago yo. Es decir, organizo la secuencia de contenidos como me gustaría que me la dieran a mí. Es decir, la pienso cómo la entendería yo si me la dan a mí. Y así la pienso para compartir con los otros. Antes de volver, voy a leer los chats. Bueno, muchas gracias. Muy bien, y avanzamos. Ven, yo tomé varios minutos. Esos minutos no son pérdida de tiempo, son ganancia. Porque si en esta altura alguien me dice, bueno, sí, pero la verdad que no me está quedando claro por qué andas paseando desde la sociedad al aprendizaje, yo tendría que revisar esa forma que les estoy tratando de compartir. Bueno, entonces estamos acá. Sabemos que no controlamos el aprendizaje y estamos tratando de que sea el estudiante el que lo controle. También sabemos que la comprensión se transmite por el lenguaje. Esto está trayendo en realidad un autor que se llama Vygotsky, que habla de pensamiento y lenguaje. No se puede hablar si no tengo las palabras. Y entonces hay una relación entre el pensamiento y el lenguaje. ¿Ven? Hay un autor, si a alguien le interesa, el autor se llama Vygotsky, con B corta. Era un ruso. Y precisamente vamos a desarrollar habilidades de conocimiento que se concretan en habilidades cognitivo-lingüísticas, es decir, de pensamiento y de palabra, como describir, definir, resumir, explicar, argumentar, etc. Y acá les doy un dato nada más. Yo trabajo sobre consignas habitualmente cuando trabajo con los docentes y hay una investigación que muestra que las consignas que nosotros damos no la entienden los estudiantes. ¿Qué hicieron? Una investigación de la Universidad Nacional de Sarmiento buscó cuáles eran los verbos que aparecían en los exámenes y vieron que había ejemplificar, justificar, etc. Entonces le preguntaron a los docentes qué quería decir y preguntaron a los estudiantes qué quería decir. No encontraron que estudiantes y docentes entendieran lo mismo. Entonces, una primera alerta para los que trabajamos en el grado, para los que trabajan en el grado, es que no siempre entienden, por ejemplo, justificar. ¿Qué quiere decir justificar? Decirlo con mis palabras. No es eso justificar. Bueno,
tengo que socializar, ¿eh? Eso que se llama el sociolecto, ese lenguaje que tenemos los docentes. Entonces, en la medida que podamos hacer todo esto, sobre todo argumentar, vamos a poder comprender. Hay unos autores que van a tener ustedes como bibliografía, que escriben y otros, que lo que dice es que el aprendizaje académico incluye habilidades y poder comunicarlas. Por ejemplo, que pueda evaluar su aprendizaje. ¿Vieron cuando aparece esta idea de autoevaluate? Bueno, la autoevaluación es para el estudiante, no es para el docente, porque no es para el momento del examen final donde le dicen, ay, ponete una... No, porque eso no sirve. El estudiante es un cálculo especulativo para tratar de sobrevivir al examen final. No es el momento. El momento de la autoevaluación es durante y le sirve solo al estudiante, no me la tiene que entregar. Ahora, estos autores están trabajando con algo que se llama aprendizaje profundo. Entonces ahora vamos a ver qué es el aprendizaje profundo. Hay unos autores que en la década del 70, y acá los invito a pensar cómo hay aportes que tienen ya varias décadas que podemos tomar. ¿Qué estoy cuestionando? Esta idea que todo tiene que ser de los últimos 5 años. Entonces, Marton y Saljo participaron de una investigación sobre el aprendizaje y diferenciaron, hicieron observaciones y entrevistas, ven que es una investigación, aprendizaje profundo y enfoque superficial, que después va a ser traducido como aprendizaje profundo y superficial. Este es Marton, que los tenemos a los dos a la derecha. Nacieron, fíjense, uno en el marco de la Segunda Gran Guerra y el otro post Segunda Gran Guerra. Son suecos y trabajan sobre cómo pensar espacios de aprendizaje. Trabajan en la misma universidad y trabajan sobre ese tema. ¿Qué hicieron? Ellos observaron, hicieron encuestas, vieron que los estudiantes, ante una misma tarea de aprendizaje, es decir, les doy a todos la misma tarea, hacían dos cosas distintas. Uno, focalizaban su atención en lo que es significativo en un texto y lo llamaron aprendizaje profundo. Y otro, se centraban en lo que el texto decía, en lo que hay en el texto. Y entonces a esto se lo llama aprendizaje superficial. Después entraron otros autores, para los que no tienen el texto. Tamara armó 2 QR que pueden tomar ahí donde ir a mirar de dónde sale. En Twister es un inglés que identificó las características y las influencias en los superficiales y los profundos. Hizo una lista un inventario de enfoques. Y Marton, es interesante que después trabaja con ellos, vio que hay orientaciones, hay 3 grandes orientaciones: las que tienden a la construcción de significados, las que tienden a producir conocimientos y la que persigue logros. Entonces, ¿de dónde vienen esto? ¿De dónde veníamos? Estábamos trabajando sobre aprendizaje autónomo y dijimos que se vincula con aprendizaje profundo y superficial. ¿Qué se dice en general? Que cuando yo trabajo con muchos contenidos, voy a favorecer el aprendizaje superficial. Cuando trabajo con menos cantidad de contenidos, voy a favorecer el aprendizaje profundo. Acuérdense que es favorecer, yo no lo voy a generar. Entonces volvemos al aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo tiene que ver con la autorregulación, que es qué sé de mi propio aprendizaje. Por ejemplo, si yo le preguntara, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo organicé de esta manera? ¿Qué es lo que aprendieron? Entonces, ven que yo trabajo no sobre el contenido, sino trabajo sobre las acciones del pensamiento. Por eso se llama metacognición. ¿Y cuál es la idea acá? Que tengamos que pensar en el aprendizaje y no solo en resolver una tarea. Hay una autora que se llama Wasserman, se escribe Wasserman, así como lo pronuncia con W, Wasserman, que trabaja sobre el estudio de casos. La pueden buscar, está el libro de ella que se llama Estudio de Casos, Wasserman. ¿Qué hace la autora para analizar un caso? Propone 4 niveles. El nivel 1
me planteo sobre cuáles son los personajes, qué hicieron y demás. Después, en el nivel 2, me planteo sobre los planes. Ella dice que son como capa de cebolla. Y en nivel 4, me planteo qué aprendí. Es decir, parte de la enseñanza está incluida en el proceso. ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué dice el aprendizaje autónomo? Voy a mirar cuánto tiempo tengo. Muy bien. Que para favorecer la autorregulación. Recuerden que el autónomo dice que yo tengo que controlar mi aprendizaje. Tengo que realizar estas 3 acciones. Planificar, van a encontrar los autores que dicen planear. En otros países, como México, por ejemplo, se llama planeación y no planificación. Entonces, tengan en cuenta cuando leen textos de autores de otros lugares que les pueden encontrar planificar o planear. Establecer metas y actividades. Monitorear, es decir, ver cómo se está haciendo el aprendizaje. Y valorar, que permite ver el esfuerzo realizado. Ven que estoy trasladando la centralidad del docente a la centralidad del estudiante. Ustedes recordarán cuando éramos niños que la maestra nos decía, sigue así, continúa. Bien, ¿cómo continúo? ¿Por qué sigo así? Había una publicidad hace 5 años que decía, te sacaste un 7, sigue así, continúa. Me voy a seguir sacando 7. Entonces, el tema es ese, es ¿qué hago para favorecer que el otro autorregule su aprendizaje? Eso en particular lo van a ver con Mónica, que como les conté, fue compañera mía de Ciencias de la Educación. Ahora, en estos textos van a encontrar algunas cuestiones con las que yo me distancio. Primero que habla de conductas. ¿Se acuerdan que el conductismo es el que mira las conductas? La conducta es el cambio observable. A mí me interesa más los desempeños, ¿eh? El desempeño del estudiante, que su conducta, que es lo que hay. Y además, en algunos lugares de los textos, del texto, habla de dominio de contenidos, lo divide en declarativo, son los saberes, los conceptos, los principios, y procedimental, y en otros habla de hechos, conocimientos, procedimientos y actitudes. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué lo traje? Porque los que no son del campo educativo van a decir, bueno, pero a ver, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, sería deseable que en un texto aparezca una clasificación, van a encontrar muchas clasificaciones, a veces van a encontrar conceptos, actitudes y valores, procedimientos, en otros van a encontrar contenidos declarativos y procedimentales, en otros, bueno, van a encontrar distintas clasificaciones, pero sepan que están hablando de distintas teorías que hay detrás, con eso hay que tener cuidado. Y les recomiendo en ese texto, entre las páginas 56 y 57, hay algunas recomendaciones para el maestro. Recuerden que en otros países maestro se le dice al profesor también. Le dicen maestra. Hola maestra, ¿cómo le va? En México. Y están hablando del docente. O, por ejemplo, yo doy clases en Ecuador y me dicen máster, ¿no? Máster, ¿no? O me dicen doctorita, lo cual me causa mucha gracia. Bueno. ¿Qué vamos a ver en el aprendizaje autónomo? El aprendizaje autónomo incluye algo que hacíamos, por eso las formulaciones nuevas son novedosas a veces, pero no nuevas, porque integran cosas que ya hacíamos antes. Y entonces las técnicas de estudio, ¿se acuerdan que se habían dejado de dar? Yo cuando era en mi tierna juventud daba una materia en el secundario que se llamaba técnicas de estudio. Cómo hacer un resumen, cómo hacer un esquema, cómo hacer fichas. ¿Por qué? Porque eso se aprende. No viene por ciencia infusa. Es decir, no lo aprendo sin orientación. En mi caso, cuando yo trabajaba en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la carrera de medicina, nosotros la primera semana les dábamos estas orientaciones de, llamémosla como lo quieran llamarla, técnicas de aprendizaje, técnicas de estudio, técnicas, estrategias de aprendizaje, como quieran. Pero son orientaciones a los estudiantes acerca de cómo organizarse. Y después, estrategias de aprendizaje que están relacionadas con lo que vimos antes. Un mapa conceptual. ¿Para qué me sirve un mapa conceptual? Me sirve para organizar los conceptos de lo general a lo particular.
y sus vinculaciones. ¿De dónde viene? Viene del aprendizaje significativo y aprendizaje colaborativo. Aprendizaje significativo que, recordemos, necesita por lo menos 3 cosas, dicen los autores. Puentes cognitivos, puentes entre lo que sabe y lo que va a saber, material potencialmente significativo, y necesita un tercer componente, que los estudiantes tengan una actitud significativa, es decir, que pongan el cuerpo y la mente al servicio de eso. Si yo estoy hablando y ustedes escuchan como si lloviera, estamos en problemas. Entonces, estrategias de aprendizaje son las que propician que el estudiante aprenda. Va a ir de más dependencia en el profesor a menos dependencia, más dependencia en el y demás. En el texto de Manrique van a encontrar una propuesta de estadios sobre el aprendizaje autónomo, la planificación y una rúbrica analítica. ¿Qué es una rúbrica analítica? Es un registro estructurado que tiene por lo menos una columna con criterios y una columna con escalas. Las escalas pueden ser cuantitativas, 4, 3, 2, 1, 0, cualitativas, excelente, muy bueno, regular, siga participando, y en cada celda se describe el desempeño. Si no está descrito el desempeño, se llama escala de estimación. Entonces, la rúbrica analítica me permitiría evaluar algo. No sirve para todo y no puedo tener rúbrica de todo porque si no voy a morir en el intento. Y por lo tanto puede haber una lista de chequeo que me pueda servir. En el texto de Fuentes, que habla de la importancia de autorregulación del aprendizaje, van a encontrar estrategia de aprendizaje, metacognición, que ya hablamos de la metacognición, en la que revisa lo que estoy haciendo, cómo se motiva a los estudiantes, y acá un tema importante. Voy a salir un minuto de aquí. La motivación es un concepto complejo. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que yo les hablé del conductismo? En el conductismo, lo que pasaba es que decía que yo controlo el aprendizaje. Cuando yo estudié magisterio, nos decían que la clase se iniciaba con la motivación. Es decir, yo llevaba algo que motivaba a los estudiantes. Bueno, eso es ficticio. Es decir, yo puedo tener algo que inicie como algo que les interesa, que no le va a interesar necesariamente a todos. ¿Qué va a ser? Entonces, si la clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Cualquiera de ellas tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. El cierre no es chao hasta la semana que viene. El cierre es algo que integre de alguna manera. Ahora, entonces, el concepto de motivación es un concepto que ha variado, eso es lo que quería traerles. Desde el conductismo, que decía que podíamos motivar al estudiante, hasta ahora que podemos decir que podemos propiciar la motivación. Nosotros, recuerden, no lo controlamos. Entonces, volvemos aquí. Y acá estamos. Y los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje son, en general, los formulamos los docentes y se diferencian de los objetivos de enseñanza que están enunciados en términos de los alumnos. Voy a dar ejemplos. Si yo digo que quiero propiciar el debate, ofrecer una integración de los contenidos, favorecer, todos esos son míos. Esos se llaman objetivos de enseñanza. Para que sean objetivos de aprendizaje tienen que estar en términos de los estudiantes. Que los estudiantes sean capaces de, ¿qué? Conocer, reconocer, identificar, valorar críticamente, argumentar, definir. ¿Ven? Yo tengo que ver al estudiante en el objetivo de aprendizaje. Entonces, lo que están trabajando estos autores es cómo podemos contribuir a formar estudiantes autónomos. Ven que acá aparece otra clasificación: habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores. Ven que estos introducen otra cosa. Y habilidades va de la mano de capacidades en general. ¿Por qué? Porque las competencias se definen
en relación a habilidades, capacidades, dominios y compromisos. ¿Qué es una competencia? Acá podríamos decir, desarrollen competencias. ¿Qué competencias? Habilidades, habilidad de trabajo en equipo, habilidad de comunicación, etcétera, capacidades, compromisos. Por ejemplo, la ética se incluye como una competencia, compromiso ético, y dominio de los conocimientos. Ven que está dentro de esos. Esto que están trabajando estos autores se aproxima a otro autor que se llama Biggins, que a fines del siglo XX propuso las tareas auténticas. ¿Qué son las tareas auténticas? Son tareas que se distancian de aquellas desprovistas de sentido. ¿Vieron cuando los estudiantes nos dicen, ¿y esto para qué sirve? Bueno, esos no son auténticas, son escolares, pero no son auténticas. Las auténticas son las que se aproximan a la vida profesional y social de los estudiantes, donde me obliga a ponerlos en situación y que por lo tanto van a llevar más tiempo su resolución. Con lo cual les estoy diciendo, una prueba de opciones múltiples no evalúa tareas auténticas, evalúa tareas escolares, si sabe o no sabe. Entonces, se inscribe en lo que se llama la evaluación para el aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes puede ser de dos tipos. Se supone que de las dos. Del aprendizaje que aprendieron y para el aprendizaje, para que aprendan también en esa instancia. Las tareas auténticas tienen estos 6 componentes. Tienen un sentido, por ejemplo, yo les podría decir, imagínense que viene alguien y ustedes le tienen que contar qué es lo que vimos, a quiénes elegirían para contarle. ¿Ven? Un grado de incertidumbre. Lo que eligen va a depender de ustedes. Restricciones, no le pueden decir todo. Tienen que pensar en un repertorio de recursos, cómo lo organizo, y es un proceso. Entonces podríamos mirar nuestras consignas con esto. Tiene propósito, destinatario, incertidumbre, restricciones, repertorio, etc. Bueno, van a encontrar otro autor, otros autores, que es Romero y otros, que van a hablar de aprendizaje autónomo como la capacidad, ¿ven? Capacidad. Yo les dije antes que las competencias se definen, se describen, se definen por las capacidades. Capacidad de los estudiantes para establecer sus propios objetivos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reconocer, voy a identificar, voy a qué. Seleccionar los recursos, evaluar el progreso y determinar cuándo y cómo aprenden. Acá hay algo que no voy a trabajar, que van a trabajar seguramente con Marilina, que es la idea del portafolio. Es decir, yo para poder evaluar de esta manera voy a tener que cambiar los modos de la enseñanza, que lo van a trabajar con Mónica, y los modos de la evaluación de aprendizaje, para que sea un proceso. Porque si yo les tomo una prueba, no va a ser un proceso. Una prueba escrita de opciones múltiples. Entonces, ¿qué está enfocando el aprendizaje autónomo? Que se aprovechen los conocimientos, los saberes previos, viene también de Ausubel, que les nombré el aprendizaje significativo, para darles un significado. Y acá está el autor que yo les nombré, que si bien no aparece en los textos, en 1966 dijo que no se trata de reproducir información, se trata que la persona, el estudiante, participe activamente en su aprendizaje como ser libre, autónomo, confiable y que desarrolla capacidades creativamente. Ven que ya tiene un tiempo esto. Por lo tanto, cuando aparece una etiqueta, una categoría, lo que están haciendo es tomando los aportes de los distintos autores. Donde va a estar el énfasis en las relaciones interpersonales y el docente como facilitador, propiciador. ¿Por qué? Porque no controlamos el aprendizaje. En el texto de Romero y Ruiz van a encontrar algo que son los modelos de aprendizaje autónomo. Sistematiza y sintetiza 4 modelos. El primero, que dice que el aprendizaje autónomo se da porque se define la tarea, las metas, las implicaciones, lo que vamos a hacer y la parte metacognitiva. Recuerden que esto está trayendo una forma de pensar la mente. Y en este contexto lo que está pensando es que la mente es similar a la computadora. Se llama el modelo computacional. Después tiene otro autor que lo organiza en 2 modelos, en 2 partes. Un tercer autor que dice que
una fase de planificación, de ejecución, de autorreflexión. ¿Ven? Es como más un circuito. Ven que cada autor tiene un modelo detrás. Y un último autor que habla de planificación, control, autoobservación y evaluación. Bueno, entonces, van a encontrar, esos son 4 de los posibles modelos. ¿En qué coinciden todos los modelos? Coinciden en la autorregulación del aprendizaje, y hay un autor que resalta el valor del contexto para poder trabajar esto. Los otros autores enfatizan el valor de la retroalimentación, lo que va haciendo el docente. Podríamos llamar también, en vez de retroalimentación, devoluciones constructivas, que es otro enfoque. Y todos coinciden en que hay una planificación, una gestión del tiempo, que es muy importante. La gestión del tiempo aparece desde la planificación estratégica situacional, donde nos dicen que hay una variable que es el tiempo, que lo tenemos que tener en cuenta. En las investigaciones aparece la gestión del tiempo como una variable que puede ser un facilitador o un obstaculizador. La organización de los recursos, la motivación para hacer esa tarea, el valor del contexto, el trabajo colaborativo y la evaluación o monitoreo de la tarea. Entonces, ¿qué van a encontrar? ¿Cómo enseñar? Ustedes después lo van a ver de manera focalizada con Mónica. Primero dicen que hay que enseñar qué es. ¿Vieron? El aprendizaje autónomo es la autorregulación por parte del estudiante, ver en qué lo ayuda y cómo hacer para facilitarlo, qué métodos podemos utilizar y después pensar en algún tipo de guía. Después van a tener un autor que se llama Pérez de Cabrera, que van a ver las perspectivas desde el rol de docente y que investigaron que mayormente somos tradicionalistas. ¿Qué va a ser? Y entonces hay que trabajar sobre este tipo de temas. Y hay un autor, que es Choque Castañeda y otros, que lo que proponen son 3 tipos de itinerario de aprendizaje. Un inicio de la lección, vieron que las clases se inician, se desarrollan y se cierran. Un inicio con lecturas, videos, enlaces y un cierre, las más sencillas. Un inicio con presentación en Google, presentación que lo estamos haciendo, preguntas, podría ser preguntas de verdadero o falso, preguntas de opción múltiple, ahí podríamos ir al aula, infografías, que son las que tienen imágenes y explicaciones, más preguntas y fin de la lección. O una tercera opción, que es más compleja, hacerles algún tipo de quiz, donde van haciendo, uno podría iniciar con un Google Form, con preguntas, ¿sí? Y con distintas rutas. ¿Ven? Unas más centradas en lo visual, otras más centradas en el texto y otras más centradas en el audio. ¿Por qué están ofreciendo estas 3? Porque ven que tienen detrás la idea de estilos de aprendizaje. Entonces, ¿qué dice? Puedes seguir, sigue tu propia aventura, ¿no? Alguno ha leído ese libro. Sigue tu propia aventura, pero todos van a llegar al mismo final. Bueno, para ir finalizando, el aprendizaje es multifactorial. No hay nada que que tengamos la receta para esto. La pregunta es, ¿qué pasa con el aprendizaje autónomo? ¿Cuáles serían sus ventajas y sus desventajas?